Buenos días. Vamos a repasar el tema fijándonos en este cuadro, en este mapa conceptual que tenéis al final de los apuntes. Como recordáis, el tema se titulaba Los seres vivos. Sabemos que todos los seres vivos están formados por células y además que pueden realizar las tres funciones vitales. Pero hay seres vivos muy distintos de otros y para poder facilitar su estudio los clasificamos en distintos grupos. Lo primero que hacemos es clasificarlos en reinos, ¿vale? Hay 5 reinos: el reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de las prototistas y el reino de las móneras, ¿vale? Dentro de cada uno de estos reinos nos encontramos con filos, filum en el caso de los animales y divisiones en el caso de las plantas. Filum en el caso de los animales, de los hongos, de las prototistas y de las móneras, y división en el caso de las plantas. Dentro de cada filum o división hay distintas clases. Dentro de cada clase hay distintos órdenes. Dentro de cada orden hay distintas familias. Dentro de cada familia hay distintos géneros y dentro de cada género hay distintas especies. Y llamamos especie a un conjunto de individuos que se parecen entre sí, es decir, que tienen características parecidas, pero además que se pueden reproducir entre sí y su descendencia a su vez es fértil. Es decir, la descendencia también se puede reproducir. A eso llamamos especie, a un conjunto de individuos que se parecen entre sí y que pueden tener descendencia fértil. Para que lo entendáis esto mejor, vamos a clasificar, bueno, la parte de la ciencia que se encarga de clasificar a los seres vivos en estas en distintos órdenes, en estas distintas clases, se denominan taxonomía. Vamos a ver cómo clasifica la taxonomía, por ejemplo, al perro. El perro pertenece al reino animal, el perro pertenece al reino animal, es del filum o del filo cordado. Cordado significa que tiene un cordón nervioso, como por ejemplo como lo que nosotros tenemos dentro de nuestra columna vertebral, nuestra médula espinal, ¿vale? Todos los animales que tienen un cordón nervioso forman el filum de los cordados. Dentro de los cordados hay distintas clases. Una de ellas, a la que pertenece el perro, es la clase mamífero. Los mamíferos se caracterizan por poseer glándulas mamarias que producen leche con la que alimentan a sus crías. Pues el perro pertenece a la clase mamífero. Dentro de la clase mamífero hay distintos órdenes. Uno de ellos es el orden carnívoro al que pertenece el perro. Los carnívoros son animales que se alimentan, como su nombre indica, de carne, ¿vale? Existen distintas familias de carnívoros. Una de ellas es la Canidae. Es a la que pertenecen los perros. La familia Canidae se caracteriza porque son digitígrados. ¿Qué significa que son digitígrados? Pues que al andar se apoyan sobre los dedos, no se apoyan sobre los talones, ¿vale? Dentro de esta familia hay distintos géneros. Uno de ellos es el género Canis. Por ejemplo, en la familia Canidae se encuentran los chacales, los coyotes, los zorros, los lobos, pero ya en el género Canis, ya los lobos no pertenecen al género Canis, los lobos pertenecerían a otro género que se llama el género Vulpes. Dentro del género de Canis hay distintas especies y el perro es la especie Lupus
dentro del género Canis. El nombre de una especie, el nombre científico del perro, se escribe indicando primero el nombre del género y a continuación el nombre de la especie. Y se suele hacer con mayúsculas las primeras letras y en cursiva, ¿vale? De manera que el perro, el nombre científico del perro es de Canis lupus. Voy a mirar que me parece que el nombre de la especie no empieza en mayúsculas. Voy a mirar en el libro un momento, que tengo esa pequeña duda, y así nos aclaramos. A ver si lo encuentro, si lo dice por algún lado. Sí, efectivamente. El nombre de la especie se escribe en minúscula, ¿vale? Pues ya está, ya sabemos que los seres vivos se clasifican en distintos reinos. Dentro de cada reino hay distintos filos o división, en el caso de que hablemos de las plantas. Dentro de cada división hay distintas clases, dentro de cada clase distintos órdenes. Entonces, cada vez que doy un paso hacia la izquierda, me encuentro con menos especies, con menos especies de seres vivos. Hay en el reino animales hay muchos animales, pero de esos animales no son todos cordados. Dentro de los cordados hay distintas clases. El perro es un mamífero, pero hay otras clases. Dentro de los mamíferos hay distintos órdenes. El perro pertenece al orden carnívoro y así sucesivamente, ¿vale? Bueno, vamos a darle un repaso a cada uno de los otros tres reinos. El reino animal de los animales lo vamos a estudiar en el tema 8 y el de las plantas, perdón, no, al contrario, el de las plantas en el tema 8 y en el de los animales en el tema 9 y 10. Entonces vamos a repasar los reinos que hemos estudiado en este tema. El primero era el de las moneras. Las moneras son las bacterias, pertenecen todas las bacterias. Son organismos unicelulares, significa que están formados por una única célula. Procariotas, eso significa que no tienen núcleo. El ADN está dentro de la célula por el citoplasma y no está encerrado dentro de ningún núcleo. Todos ellos tienen pared celular, tienen distintas formas, tienen formas como de esfera, como de bastones, esto lo vimos en un ejercicio. Pueden vivir aisladas o agrupados en colonias. La nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. Las bacterias autótrofas son las cianobacterias y son aquellas que pueden fabricar su alimento mediante la fotosíntesis. Autótrofa significa que pueden fabricar su alimento mediante la fotosíntesis. Las heterótrofas no podían fabricar su propio alimento y lo tenían que tomar del medio. Y lo podían hacer de tres maneras: parasitando a otros seres vivos a los que les producía un daño. De manera simbiótica se beneficiaban los dos, no les produce ningún daño porque los dos tienen beneficios. O podían ser saprófitas, que son las que se alimentan de materia en descomposición, es decir, de seres vivos que ya están muertos. Las bacterias se reproducen por bipartición, las células se dividen en dos, es una reproducción asexual, como recordáis. Son muy importantes porque mantienen el equilibrio en los ecosistemas, ya que al descomponer a los seres vivos muertos, trozos de árboles y demás, reciclan la materia, vuelven de nuevo los nutrientes al suelo que pueden ser utilizados por otras plantas o por otros seres vivos o por otras bacterias. Y las bacterias se utilizan, los hombres las utilizamos para fabricar alimentos y medicina, ¿vale? Vamos a ver el grupo de las protostistas. En el grupo de las protostistas se incluyen todos los seres vivos que no tienen cabida claramente en ninguno de los otros cuatro reinos. Las protostistas se dividen a su vez en protozoos y en algas. Los protozoos son seres vivos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, pero son microscópicos. Tienen células eucariotas, es decir, ya tienen núcleo, células con núcleo, de eso se diferencian de las bacterias, de tipo animal, es decir, no tienen ni vacuolas, ni
cloroplastos donde poder realizar la fotosíntesis. Según su forma de desplazarse vimos que podían ser ciliados, flagelados, rizópodos o esporozoos. Esto le echáis un vistazo en los apuntes. ¿Bien? Las algas también formaban parte de las protostistas. Las algas también podían ser unicelulares o pluricelulares, pero en este caso fabrican su propio alimento, son autótrofas, son células también, sus células son eucariotas, tienen núcleo, las únicas que no tienen núcleo son las de las bacterias. Tienen núcleo y pueden fabricar su propio alimento mediante la fotosíntesis, por lo tanto tienen clorofila. El fitoplancton, que son organismos microscópicos que se encuentran, o muy pequeños que se encuentran en el mar, son algas unicelulares que son el alimento básico dentro del ecosistema acuático. Es el primer alimento. Todos los seres vivos que viven en el mar obtienen a partir de ahí de alguna manera el alimento, porque es comido, el fitoplancton es comido por otros seres vivos que a su vez son comidos por otros, etc. Las algas las podemos clasificar fijándonos en su color. Pueden ser pardas, rojas o verdes, todas ellas llevan clorofila. Si las pardas o rojas no las vemos verdes, porque además llevan otros pigmentos, otras sustancias coloreadas que les produce su color característico. Las algas también las utilizamos para fabricar alimentos y medicina, y también se utilizan en la agricultura. Por último, los hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. A los hongos unicelulares, que están formados por una única célula, los denominamos levaduras. En este caso no fabrican su propio alimento, obtienen la energía a través de un proceso que se denomina fermentación, y al mismo tiempo producen alcohol. De esa manera se fabrica el vino, la cerveza, ácido láctico, así se fabrica el yogur, o dióxido de carbono. El dióxido de carbono es, por ejemplo, lo que se utiliza cuando echamos levadura para hacer un bizcocho. Lo que pretendemos es que en la fermentación de la levadura se emita dióxido de carbono, que como es un gas forma burbujas que hace que el pan o que el bizcocho se queden esponjosos. Las levaduras, como vimos, se reproducen por gemación. Es a partir de una célula de levadura se forma una pequeña protuberancia, y a partir de ahí se genera la célula hija. Se termina desprendiendo y se genera la célula hija. Las levaduras se utilizan para la fabricación de alimentos, para el pan, para los bizcochos, y también para la bebida. Dentro de los hongos también tenemos a los hongos pluricelulares. En los hongos pluricelulares las células tienen una pared celular de quitina y no forman verdaderos tejidos. Por eso están en este grupo. Ni tienen verdaderos tejidos ni pueden realizar la fotosíntesis. Por eso no están dentro de las plantas. Las células de los hongos se unen entre sí formando como hilillos, como filamentos que se denominan hifas. Y esos filamentos se entrelazan entre sí formando lo que se conoce con el nombre de micelio. Los hongos también tienen utilidad para fabricar alimentos y medicina. Dentro de los hongos pluricelulares distinguimos los mohos y las setas. En los mohos el micelio forma filamentos y crece, pues, por ejemplo, en el pan, en la fruta, en el queso. Cuando una fruta se pudre, lo que le ocurre es que le sale moho en la superficie. Lo mismo ocurre con el pan o con el queso. En cambio, en las setas, a partir del micelio se forma una estructura reproductora que se denomina seta,
y esa parte de esos hongos es el que sale fuera de la tierra. Es lo que nosotros vemos cuando vemos una foto, cuando vamos por el campo y vemos una seta, en realidad lo que estamos viendo es la estructura reproductora de un hongo cuyo micelio, cuyo cuerpo está enterrado debajo de la tierra, ¿vale? Habíamos visto también al principio del tema el concepto de biodiversidad. La biodiversidad es un concepto que indica la riqueza de la vida en la Tierra. La biodiversidad viene determinada por el número de ecosistemas donde viven las comunidades de seres vivos. Cuantos más ecosistemas, mayor biodiversidad. El número de especies en una misma comunidad biológica. Cuantas más especies diferentes, hay más variedad genética y por lo tanto hay más biodiversidad. Y el número de individuos que hay dentro de cada especie. Cuanto mayor número de individuos hay dentro de cada especie, pues también hay una mayor variación genética y por lo tanto también hay una mayor biodiversidad. Por ejemplo, en un sitio donde los humanos no nos parecemos todos, hay una variación genética de uno a otro, pues cuanto más humanos vivan en una zona determinada, mayor biodiversidad va a haber. Dijimos que los virus no los clasificamos dentro de los seres vivos porque no pueden realizar todas las funciones vitales. No son seres vivos y por lo tanto no los incluimos dentro de ningún reino. Están formados por una cubierta proteica de proteínas y en su interior contiene el ácido nucleico, que es donde van las instrucciones para que esos virus se puedan replicar, se puedan reproducir. Pero para que se puedan reproducir se tienen que hacerlo dentro de otras células a las que invaden y por eso los virus nos perjudican. Además de estar formados por una cubierta proteica, hay otros que llevan por fuera una doble capa lípida. Decíamos que los lípidos son grasas. El virus, por ejemplo, que causante de la enfermedad del coronavirus, del COVID-19, que se llama SARS-CoV-2, ese virus lleva una doble capa lípida de grasa y por eso es necesario lavarnos muy bien las manos para destruirlo, porque con el jabón se disuelve esa capa grasa que lleva alrededor y conseguimos que el virus desaparezca, ¿vale? Bueno, pues este es un pequeño repaso. Teniendo claro este esquema, pues yo creo que el examen que vamos a hacer mañana no tiene que plantear ningún problema, ¿vale? Bueno, muchas gracias.